acá uno vuelve a la sociedad como uno quiere volver. Porque si vos no buscás, si yo me hubiera encerrado en lo que me pasa, en que estoy detenido por un tipo que está afuera, el que está afuera está lo más bien, viviendo su vida normal. Y él es el que mató a toda su familia, adelante mío. Y no le importó a nadie escuchar. Calzo 40, las zapatillas que estaban en el pasillo eran 42. El remisero dijo que era un hombre peludo. Me saqué la remera, no tengo un solo pelo. No importó. No importó lo que les conté de que yo estuve ahí, de que yo lo vi. No importó. No importó que el GPS de su celular dio que andaba por todos lados. No importó. No importó que sea su familia. No importó que el único de todo el montón que estaban ahí con motivos para hacerle algo a esa gente fue él. En 35 años ni le levanté la mano a mis hijos. Pero de repente y de un día para el otro me convertí en el hombre lobo platense. Los peritos, no sé, sacaron de que soy una persona que no tiene sentimientos o no pienso por ahí las cosas que hago o que dejo de hacer. A mí ellos me vieron 3 veces. Y las 3 veces que me vieron, me habían llevado de una unidad en la cual estaba desde la mañana que me despertaba hasta la tarde que me acostaba y durante que me acostaba también dopado. Las primeras 2 veces me llevaron arrastrando. Nunca me enteré de que había ido a una pericia. Bueno, ahí lo teníamos a Javier Quiroga en sus primeras palabras, en sus primeros testimonios, en exclusiva, ¿no? Porque es una entrevista en exclusiva. Él hace mucho que no hablaba con los medios. Lo vemos en un estado bastante íntimo, digamos, ¿no? Bastante ensimismado. Siempre es importante ver a una persona, y más en un contexto de encierro, no solo lo que dice, sino cómo lo dice, ¿no? Sus gestos, sus silencios, digamos. Y hay un estado de bastante ensimismamiento, ¿no? De Quiroga, y creo que en parte comprendiendo también que hay una condena que fue corroborada por la justicia y que sabe que va a tener una gran parte de su vida ahí y con posibilidades casi de nunca salir, ¿no? Pero hay una segunda parte, tenemos más acerca de este testimonio exclusivo después de muchísimo tiempo de reclusión ahí en la Unidad 9 de La Plata. Javier Quiroga sigue contando más allá de lo que fueron los episodios ya ocurridos hace 6 años, también algunas otras cuestiones íntimas, como decías vos, Juan, acerca de lo que ha pasado con él adentro y afuera de la cárcel. Estaba soldando y de repente terminé en cana. Eso nadie me lo va a entender a mí. Ni vos, ni él, ni ella, nadie. Nadie va a entender de que yo un día estaba soldando para ver qué hacía en la semana para tener un peso y a los 6 meses estaba en cana. Nadie va a entender eso. Y te lo explique y te lo cuente y te cuente toda la secuencia, no va a pasar nada. Porque ya estoy en una etapa donde es cortar y pegar. Ya no se fija si es cierto o si no es cierto, es cortar y pegar y yo no me quejo. Porque no hay nadie que pueda llevar mi queja más que esto. La justicia es para algunos nada más. La justicia no es para mí. Ahora es como que acá aprendés que una vez que entras en el sistema no salís nunca más. Por más que luches por lo que luches, una vez que entras en ese sistema no salís más. Y menos cuando uno no tiene la posibilidad económica de por ahí poder lucharla. Yo siempre dije lo mismo. Creo que a mí lo que me faltó fue dinero, porque inocencia me sobra. Porque lo que yo estoy pasando lo estoy pasando yo. Y la sociedad platense lo único que hace es morbo. La familia de las personas que fallecieron ahí, esas son a las que le hay que dar las explicaciones. Y no sé precisamente yo. A mí nadie me viene a visitar. A mí me viene a visitar mi mamá, me viene a visitar mi señora, me vienen a visitar mis hijos. Ellos son los que me importan. Y me importa que la familia de esta gente, ojalá hoy puedan decir que tienen tranquilidad porque detenido está el que hizo la masacre de La Loma. Pero si vos le vas a preguntar a ellos,
Ellos no piensan igual. Yo estoy acá. Algo tendrá que, algo seguramente que hizo. Pero preguntarle si quiere que esté también acá conmigo. Pregúntenle quién quiere que esté acá conmigo también. Yo de última, ya la estoy pagando. Volvimos. ¿Qué pasa con la memoria colectiva de un barrio cuando sucede lo que sucedió? Un hito, un cimbronazo, como el que ocurrió el 26 de noviembre de 2011 en ese PH del barrio La Loma. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, señora. Somos del canal de la Universidad. Somos del canal de la Universidad de La Plata. Queríamos hablar después de que ocurrió hace 5 años de la masacre. No, con ustedes, con los vecinos, a ver cómo. Ah, bueno, gracias. No, nunca más, nada. No nos enteramos nunca más, nada. Sí. Todo se terminó en el juicio oral. Sí. Y después nunca más nos enteramos de nada. Y así nada más, no sabemos nada y aparte no. ¿Qué podemos decir? Seguimos normal viviendo, Sí. Estamos ahí al lado y bueno, la casa sigue estando cerrada. Sí, no se alquiló más desde aquel momento. No, nadie vino, Nadie ni vino. la familia, ni nadie, no sé a quién corresponde esta casa, simplemente sé que estamos ahí, nosotros le pusimos plantas, Sí, en la ¿no puerta. es cierto? Como porque imagínate, eran vecinas. ¿Usted aquella noche estaba en el departamento? Sí, sí, yo fui la que pensé que era una laucha, ¿viste? Sí. Que le dije una laucha, nada más. Chicos, yo le puedo dejar hasta acá. Sí. No es nada agradable, al contrario, cada vez que alguien te pregunta es volver a remover en cosas muy tristes. Mira por el pasillo. Parece que es una cosa horrible todavía parece la gente. turístico, Sí. ¿viste? Se para a mirar, comentan, algunos se persignan, ¿viste? Y es una situación que pasan los años y el dolor sigue, ¿viste? Lamentablemente, pero no son cosas lindas de estar removiendo. A mí por lo menos no me hace bien. entendemos. Así que discúlpame, pero No, es el sentimiento que uno tiene, ¿no? Seguramente. ¿Qué pasa cuando las cámaras se corren, se desplazan del ojo, que durante meses concitan ahí la atención de la gente? ¿Qué pasa con un caso policial? ¿Qué pasa con sus protagonistas? En este caso un barrio tranquilo, que estuvo en el ojo de los medios de comunicación durante 5 o 6 meses, casi en una cadena de 24 horas, y después, cuando el crimen pareció resolverse, eso se va y ahí queda la gente, quedan los vecinos, que siguen viviendo con las secuelas de lo que ha pasado, y preguntarnos entonces qué ha pasado por la vida de quien finalmente fue declarado absuelto y estuvo preso más de 200 días, del karateca Martínez. Exactamente, ¿no? Muchos vecinos no han querido hablar, esto es muy entendible, ¿no? Es reabrir de algún modo heridas que no son solamente individuales, que son también colectivas. Y veíamos, la que más nos habló es la mujer de anteojos, Mabel Pontiroli, que fue una testigo muy importante, digamos, ¿no? Que fue la que escuchó esa noche, escuchó varios ruidos, que ella dijo que creyó que habían sido ratas, porque en ese momento en el condominio había varios roedores, que escuchó que se corrían los muebles, ¿no? Imaginemos también a personas que han escuchado en ese momento y que después de repente se encuentran con que realmente eso había sido otra cosa que pudo haber significado después en la memoria de estas personas, ¿no? Ahora vamos a escuchar y ver el testimonio de Herminia, de la mamá de Osvaldo Martínez, del hombre que estuvo acusado del crimen más espeluznante de la historia criminal de La Plata durante 6 meses, que estuvo preso en una cárcel y que después tuvo que salir y seguir con su vida. ¿Qué es lo que sucede con una persona que ha sido acusado, que ha sido juzgado, quizás por errores de la investigación? Al menos eso es lo que nos están diciendo las pruebas judiciales. Vamos a escuchar a Herminia cómo ha sido la vida del karateca Martínez y de la familia que durante tanto tiempo pasó por este trance.
Esto fue transitar por el infierno. Exactamente, literalmente fue... No conozco lo que es el infierno, pero creo que es esto. Nosotros fuimos señalados desde todo punto de vista, ¿no? Porque yo por ejemplo, dejé de trabajar para ocuparme de esto. Yo sentía que tenía que defender a mi hijo, ¿no? Que era la voz de él. Y había gente que yo sabía que me miraba mal, que desconfiaba de nosotros. Inclusive los medios también, los medios que recababan la información que salía de la UFI 11, a cargo de Garganta. Ellos necesitaban mostrar a un asesino, entonces construyeron un perfil asesino de mi hijo con noticias mentirosas, con situaciones que no eran ciertas. Por ejemplo, eso de los rasguños de la cara de mi hijo, fue terrible, fue, qué sé yo, pelear con molinos de viento, ¿no? Porque que no se hablaba que era un joven que trabajaba en la destilería YPF, que estaba estudiando ingeniería. O sea, no se decía eso, se decía el karateca, lo estigmatizaron con eso, porque él había, es cierto, él había desde chico había ido a hacer esa disciplina, que no es una disciplina cualquiera, justamente es una disciplina donde el joven lo saca de la violencia. Los familiares saben que mi hijo es inocente, lo supieron siempre. Garganta también lo sabe. Lo que sucede que, bueno, justo venía en un contexto donde habían muchas causas resonantes que no había resolución. Y al sentirse presionado por la sociedad, por el poder político, armaron esta causa, como armaron otra.